Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en fisiología y este tema va a estar relacionado a los eritrocitos. Bueno, vamos a empezar con unas características muy particulares de ellos. Primero vamos a hablar sobre las medidas del eritrocito. El eritrocito, como sabemos, es un disco bicóncavo. Este que se caracteriza por ser anucleado, o sea, no tener núcleo. Las medidas son del diámetro del eritrocito va entre 7.5 a 8 micras, un promedio de 7.8 micras. En la parte central, que es la parte más angosta, aproximadamente tiene un ancho de 0.8 micras y en los extremos, que son las partes más anchas, va a tener un promedio de 7.6 micras. ¿Sí? Entonces, estas son las medidas del eritrocito. Ahora, algunas funciones muy importantes, vamos a mencionar tres. La primera de ellas es de que el eritrocito va a contener la hemoglobina, va a contener la hemoglobina. Y como sabemos, la hemoglobina va a transportar, pues el principal transportador de oxígeno. Asimismo, el eritrocito presenta una enzima denominada anhidrasa carbónica. La función de esta anhidrasa carbónica es la de unir el agua y el CO2 para así formar ácido carbónico. Este ácido carbónico va a ser transportado como ion bicarbonato hacia los pulmones, donde se va a liberar el CO2. Ahí es donde se separa el agua del CO2 y solo se libera el CO2. Y otra de las funciones que es muy importante es que es un excelente amortiguador. Nos referimos a que sea un regulador muy importante ácido base. Ahora, cuando hablamos de la producción de eritrocitos, tenemos que ponernos en tres fases o tenemos que dividirlo en tres fases, en tres momentos, uno más corto que el otro. La primera fase se da en los primeros meses, particularmente en el primer trimestre. Los eritrocitos en el primer trimestre de vida intrauterina se van a desarrollar o se van a producir en el saco vitelino. Pero ahí los eritrocitos tienen una característica muy particular que son nucleados. En el segundo trimestre se van a producir en tres estructuras muy importantes, el hígado, el vaso y los vasos linfáticos, pero en mayor medida se van a dar en el hígado. Y en el último mes se va a producir los eritrocitos a nivel de la médula ósea. Esto se va a dar hasta incluso después del nacimiento. Ahora, cuando hablamos de la producción de los eritrocitos a nivel de la médula ósea, tenemos que especificar los huesos. Podemos ver en esta tabla, en este gráfico, eh, de que los eritrocitos hasta los 5 años de edad se van a formar o se van a producir en todos los huesos, ¿sí? Hasta los 5 años de edad. Hasta los 20 años, después de los 20 años, los huesos largos ya no van a producir eritrocitos. Y después de los 20 años, los huesos que se van a encargar principalmente de la producción de eritrocitos van a ser aquellos huesos que tienen una osificación membranosa. Como ejemplos y los principales tenemos a las vértebras, al esternón y a las costillas. Ahora, cuando hablamos de la génesis de los eritrocitos, nos tenemos que referir principalmente a la célula precursora hematopoyética. Esta es una célula pluripotencial. Esta va a dar origen a dos tipos de células. Una de ellas es la unidad formadora de colonias esplénicas y la célula precursora linfoide. La unidad formadora de colonias esplénicas va a dar origen a los eritrocitos en sí, va a dar origen a los granulocitos y a los megacariocitos. Tenemos que tener en cuenta de que dentro de los granulocitos vamos a tener tres tipos celulares: los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y la célula precursora linfoide va a dar origen a la línea de los linfocitos, ya sean los linfocitos T o los linfocitos B. Ahora, cuando hablamos de la maduración de los eritrocitos empiezan siendo proeritroblastos, luego pasan a ser eritroblastos basófilos, luego pasan a ser eritroblastos
policromáticos, luego eritroblastos ortocromáticos, reticulocitos y por último eritrocitos. Los eritrocitos en la sangre se encuentran en un porcentaje del menos del 1%. Estos se caracterizan porque contienen restos de organelas, ¿sí? Y llegan a la sangre por diapédesis. Y como les mencioné, al tenerlos en la sangre menos del 1%, estos van a llegar a madurar en 1 a 2 días, pasando a ser eritrocitos. La característica fundamental de los reticulocitos se denomina así porque, como les decía, tienen restos de organelos. Ahora, cuando hablamos de la maduración, necesitamos de dos componentes muy importantes para que esta maduración se realice de la manera más adecuada. Y nos referimos a la vitamina B12 y al ácido fólico. Ahora, les voy a pasar a hablar un poquito del metabolismo del hierro, ¿sí? El hierro nosotros lo tenemos en el cuerpo en un promedio de 4 a 5 gramos, ¿sí? Ahora, hay dos datos muy importantes. La eliminación del hierro se da principalmente a través de las heces, que es de 0.6 miligramos, ¿no? Por cada 24 horas. Y en caso de las mujeres, también se eliminan de 0.7 miligramos por día durante el periodo menstrual. Entonces es una eliminación muy alta de hierro en el proceso de la menstruación en las mujeres. Ahora, tenemos dos tipos, tipo funcional y el tipo de reserva. El tipo funcional viene a constituir de un 73 a un 74% y el de reserva un promedio de un 26%. Dentro del tipo funcional tenemos la hemoglobina y la mioglobina. Y en reserva vamos a tener la transferrina y la ferritina. Ahora, voy a pasar a hablarles ahora de la formación de la hemoglobina. Cuando hablamos de la hemoglobina, tenemos que entender de que es una estructura cuaternaria, ¿sí? Se está formado por 4 tipos de globina, una alfa, una beta, una gamma y una delta, ¿sí? Ahora, también tenemos que entender de que el grupo hemo se une al oxígeno por medio de un enlace, denominado enlace coordinado. Este es un dato muy importante, no olvidar de que el grupo hemo al oxígeno se une por un enlace coordinado, ¿sí? Ahora, como sabemos, tenemos distintos tipos de hemoglobina. Una hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, una hemoglobina A, que es la hemoglobina adulta, y una hemoglobina A2. Como les decía, tenemos 4 tipos de globinas, alfa, beta, gamma y delta. No podemos olvidarlas, ya que de estos va a depender los tipos de hemoglobina. Como por ejemplo, en la hemoglobina F o fetal va a estar formado por dos cadenas alfa y 2 gamma. En el feto, este va a constituir aproximadamente un 75% de la hemoglobina, ¿sí? Y en el adulto, menos del 1%. La hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, está conformado también por 2 cadenas alfa, pero en este caso 2 betas. En el feto, esta hemoglobina está presente en aproximadamente un 25% y en el adulto más del 97%. Y la hemoglobina 2, que tiene 2 cadenas alfa con 2 cadenas delta, en el feto está constituido por menos del 1% y en el adulto menos del 3%, ¿no? La formación de la hemoglobina se va a dar desde el plurieritroblasto hasta el reticulocito. Ahora voy a pasar a hablarles sobre la eritropoyetina. La eritropoyetina está considerado como un factor de crecimiento, ¿sí? Esta se produce el 90% en los riñones y el 10% en células intersticiales, principalmente en las células intersticiales hepáticas, ¿sí? Ahora, una de las funciones de la eritropoyetina es acelerar la maduración de los proeritroblastos, en unas 10 veces, acelera unas 10 veces la maduración de los proeritroblastos, ¿sí? Ahora, se sintetiza, ¿no?, al liberarse el factor 1 inducible de hipoxia. Asimismo, también se va a sintetizar
cuando hay presencia de noradrenalina, de adrenalina o prostaglandinas, ¿sí? Su peso molecular es aproximadamente de 34.000, ¿sí? Ahora, un dato muy importante. El oxígeno tisular es su principal regulador, ¿sí? Y regula el número de eritrocitos. Ahora, eh, cuando hablamos de células precursoras hematopoyéticas, ¿sí? Para que la eritropoyetina entre a actuar, tiene que haber una reducción del oxígeno tisular. Por eso es que decíamos de que el oxígeno tisular es su principal regulador. Y ahí entra a actuar la eritropoyetina, ¿no? Muy bien, amigos. Eso es todo en relación a los eritrocitos. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Y hasta el siguiente video. Muchas gracias.